¿Te dijeron que necesitabas un injerto de hueso para poder volver a tener dientes fijos? ¿Le has preguntado a tu dentista cómo va a ser ese injerto? ¿Le has preguntado en qué consiste ese injerto que te va a hacer? ¿Le has preguntado si eso te va a doler? ¿Le has preguntado cuánto se va a tardar? ¿Le has preguntado si ese injerto va a ir bien? ¿100% seguro va a ir bien? ¿Qué posibilidad hay de que vaya mal? ¿Qué pasa si va mal? Todas estas preguntas son muy importantes. Hoy en día se hacen muchos injertos de hueso porque para poder colocar implantes dentales es necesario que haya hueso. Y muchos pacientes, muchas personas no tienen suficiente hueso. Aquí te explico que no es necesario hacer injertos de hueso para poder volver a tener dientes fijos, aunque tu dentista te haya dicho de que no tienes suficiente hueso. Partamos de una cosa muy importante. Un implante dental es un tornillo de titanio que debe ir metido en el hueso de tus encías, en el hueso de tus maxilares. Ese implante, un tornillo como esto, que es de titanio, debe estar completamente rodeado de hueso. Cuando se inserta un tornillo de estos, debe estar totalmente rodeado de hueso. Si no queda totalmente rodeado de un grosor de hueso, un grosor determinado, no puede quedar un poquito de hueso muy delgadito al lado de este tornillo o parte de ese tornillo expuesto. No se puede porque si no ese implante se pierde, se contamina. Por lo tanto, un implante dental debe quedar completamente rodeado de hueso. Pero si no hay hueso, obviamente no se puede colocar un implante porque no va a quedar sumergido completamente en el hueso. De ahí es donde vienen los injertos. Se necesitan hacer injertos, se necesitan poner más hueso para que haya suficiente hueso y luego poder colocar un implante dental como estos. Pero lo que no cuentan a los pacientes es en qué consiste un injerto de hueso, sobre todo cuando hay que recuperar bastante hueso, cuando hay que regenerar grandes volúmenes de hueso. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es un injerto de estos? Un injerto de hueso para poder ganar suficiente anchura, porque se puede perder hueso en anchura o se puede perder hueso en altura. Ten en cuenta que un tornillo de estos puede medir unos 10 milímetros de longitud, unos 4 milímetros de diámetro. Es más o menos el estándar de un implante dental convencional. Si tenemos un tornillo que mide 4 milímetros de diámetro, debe haber por lo menos unos 2 milímetros de hueso alrededor de ese tornillo. Por lo tanto, si ese implante mide 4, alrededor ese hueso va a tener que tener una anchura de 8 milímetros más o menos. Muy pocos pacientes tienen una anchura de estas. Y si un tornillo de estos, el más estándar, va a medir unos 10 milímetros, 12 milímetros, pues tiene que tener suficiente también altura. 12 milímetros, 14 milímetros de hueso. Muchos pacientes no tienen esto. Por lo tanto, es donde les toca recurrir a meter hueso, injertar hueso, para poder ganar esa anchura suficiente y esa altura suficiente que necesita este tornillo. Hoy en día es la única opción que le dan al paciente, porque son técnicas que a todos nos enseñaron. Y todos los dentistas que colocamos implantes sabemos que si no hay hueso, toca hacer una regeneración de hueso. Yo he hecho muchas regeneraciones de hueso a lo largo de muchos años para poder colocar implantes, porque era lo que teníamos y lo que sabíamos. Y hoy en día se siguen haciendo muchos injertos de hueso para poder colocar implantes dentales. Pero se nos olvida lo que el paciente va a sufrir. Se nos olvida lo que al paciente hay que explicarle. Se nos olvida lo que el paciente va a vivir. Un injerto de hueso no es nada agradable. Pregúntale a tu dentista ese injerto de hueso en qué consiste realmente, sobre todo si hay que ganar mucha altura y anchura de hueso. Pregúntale cómo va a ser ese injerto de hueso. Pregúntale cuándo va a poder tener ese diente sobre ese injerto de hueso. Pregúntale cuánto tiempo tiene que esperar. Pregúntale si puede llevar un aparatito, aunque sea de quitar y poner, para disimular ese diente o esos dientes que le hacen falta mientras ese injerto va bien o va mal. Te va a decir de que no se puede o no se debe colocar un aparatito para reemplazar tus dientes, que vas a tener que estar sin dientes durante más de 6 meses a que ese injerto vaya bien o vaya mal. Eso ya es un trauma para los pacientes. A nosotros se nos olvida pensar en nuestros pacientes. Nos acostumbraron a que tenemos que aprender técnicas, injertos de hueso, regeneraciones con plasma, membranas de colágeno de todo tipo. Las casas comerciales de implantes te venden todo tipo de huesos, hueso liofilizado de origen humano, hueso seno-injerto, hueso de origen animal, hueso bovino, hueso porcino, una cantidad de cosas.
Y sí, la técnica, el doctor que hace los mejores injertos, qué maravilloso que es. Eso está muy bien, pero se nos olvida el paciente. ¿Qué va a sentir el paciente? El paciente quiere dientes. El paciente no quiere sufrir un injerto de hueso. El paciente no quiere pagar una cirugía adicional para volver a tener dientes. El paciente no quiere esperar meses a que un injerto vaya bien o vaya mal. Un paciente no quiere inflamarse, porque en los injertos dentales, en los injertos óseos, sobre todo grandes regeneraciones, el paciente se va a inflamar y se va a inflamar un montón. Y eso no lo dicen. Pregúntale a tu dentista: doctor, ¿ese injerto que usted me va a hacer, me voy a inflamar? ¿Qué riesgo tengo de esto? ¿Me va a funcionar? ¿Me garantiza que ese injerto va a ir 100% perfecto y no va a tener ningún problema? Pregúntale a ver qué te va a responder. Porque los injertos son bastante delicados y deben cumplir una serie de condiciones para que vayan bien. Una de las condiciones, por ejemplo, es que al injertar hueso debe ser el mejor tipo de injerto de hueso. Yo he hecho 1.000.000 de tipos de injertos de hueso. He probado todo tipo de injertos de casas comerciales que me venden el mejor tipo de injerto, que se le regenera todo. He probado de todo. Incluso en regeneraciones grandes había que fijarlo con unos microtornillos. Comprábamos las mejores membranas de colágeno. Hice toda una cantidad de cursos para mejorar mis injertos con plasma enriquecido en factores de crecimiento, PRF, hacer membranas propias del paciente. Aquí en España tenemos permisos, por lo menos yo tengo los permisos que no a cualquier dentista le dan, para poder trabajar con hueso liofilizado humano. Es el mejor tipo de hueso que hay. ¿Sabes cuánto cuesta un injerto de hueso de este tipo? ¿Sabes todo lo que hay que hacer y el trauma que va a recibir ese paciente aunque injertemos el mejor tipo de hueso con las mejores tecnologías, las mejores membranas y todo eso? Aunque trabajemos con plasma enriquecido en factores de crecimiento, aunque trabajemos con hueso liofilizado de origen humano, aunque trabajemos con toda la mejor tecnología a la hora de hacer un injerto, nunca le pude decir al paciente: eso no te va a doler nada, eso no te vas a inflamar absolutamente nada y los dientes se te van a poder colocar al día siguiente. No, porque no funciona así. Cuando hacemos un injerto de hueso, primero es una cirugía bastante traumática. Hay que abrir la encía, y bastante. Ya empezando por ahí. Al abrir la encía y bastante para poder hacer una regeneración grande, esa encía va a sufrir, va a doler. Se van a romper fibras musculares y vasculares. Eso no lo cuentan y no lo dicen. Pero es que eso es lo que toca hacer para poder meter hueso dentro de la encía. No hay otra manera, no hay otra forma. Solo ese hecho de abrir la encía, desprenderla, rasgar fibras, romper fibras musculares y vasculares, va a causar en el paciente un proceso inflamatorio grandísimo. El paciente se va a inflamar un montón. Esa encía va a sufrir, ese paciente va a sufrir. Y eso que lo sepa el paciente. A mí no me gustaba eso y yo no quería eso, pero era una alternativa. Yo siempre estuve buscando otras alternativas en pro de mis pacientes, porque los veía al otro día con la cara así, inflamada, con la papada, con las mejillas morados, con hematomas. ¿Y qué me tocaba decirle a mis pacientes? No, tranquilo, no pasa nada, todo va muy bien. Ese proceso es así. Yo no quería eso para mis pacientes. ¿Qué otra cosa tiene el injerto de hueso? De que cuando abrimos la encía, metemos hueso, ese injerto no se debe mover, nada, cero. Debe haber movilidad, cero. El paciente no se lo puede estar tocando. Por lo tanto, si el paciente ya le faltan dientes y no tiene hueso para colocar implantes y toca hacer un injerto de hueso en esa zona, no podemos decirle: tranquilo, te voy a hacer aunque sea un aparatito de quitar y poner con dientes, que tú te puedas quitar y poner para que por lo menos tengas dientes mientras ese injerto va bien, va mal y podamos colocarte tus implantes. No, toca decirle: no te puedo colocar nada. No te puedo dar dientes, ni siquiera removibles, porque tú no puedes tocar ese injerto. No puedo adaptar ningún aparatito para que se apoye en esa zona donde hemos hecho el injerto, porque se pierde. Ese injerto no se puede tocar ni mover durante 6 meses o 9 meses. ¿Qué va a pensar el paciente? Que eso es lo que toca, eso es lo que hay. Porque es así. Yo tampoco quería eso para mis pacientes. Y lo otro también, pues imagínate una cosa. Tenemos poco hueso en alguna zona de la encía.
Tú, si miras la encía de pronto en la zona donde te dijeron que te iban a hacer un injerto, pues está pequeñita, está delgadita, está atrofiada, porque debajo hay un hueso muy disminuido, está atrofiado. ¿Cómo hacemos un injerto? Anestesiamos, abrimos la encía y ponemos hueso, metemos hueso. Imagínate si abrimos la encía, ponemos un volumen adicional de hueso y después una de las condiciones importantes para que también ese injerto vaya muy bien es que debe haber un sellado hermético y sin tensión. Es decir, cuando abrimos la encía para hacer un injerto, al suturar, al cerrar esa encía, debe cerrar por completo y sin tensión. Entonces imagínate, si ya la encía es fina porque está rodeando una zona de hueso muy disminuida, nosotros la abrimos y metemos, aumentamos un volumen, cuando queremos cerrar, no va a cerrar, porque es la misma encía. Abrimos, metemos y queremos cerrar, no se juntan las dos partes, porque hemos puesto un material adicional. Y si es un volumen grande, pues más difícil tenemos para cerrar esa encía. ¿Qué nos toca hacer? Desprender unas fibras musculares de la encía. Eso es un trauma para la encía. Toca desgarrar fibras propias del paciente, naturales de la encía, para poder estirar esa encía lo suficiente y poder cerrar completamente ese colgajo, esa unión, y que además ese selle debe quedar sin tensión. Si eso queda abierto, si eso no se sella, si eso queda tenso, el paciente, cuando se inflame, se van a salir todos esos puntos, se va a salir todo ese injerto y va a fracasar. Y al paciente lo hiciste sufrir, le hiciste perder el tiempo y un dinero, porque esto es costoso, estas cirugías. Eso tampoco quería yo. No quería yo esto para mis pacientes, pero es lo que teníamos a la mano y lo que nos han enseñado, y son las técnicas que se siguen pregonando hoy en día. Y sí, es una alternativa más, es un camino más, es una forma de poder tener suficiente hueso para poder colocar implantes dentales como estos y poder volver a tener dientes fijos en nuestros pacientes. Es un camino más, pero yo ya recorrí ese camino y ya he visto lo que sufren mis pacientes y sencillamente yo no quiero eso para mis pacientes. Por lo tanto, me olvido de los injertos de hueso porque no quiero que mi paciente sufra todas esas consecuencias. Pregúntale a tu dentista qué vas a sentir tú cuando te hagas injerto de hueso, en qué consiste realmente, si vas a poder tener dientes fijos de una forma inmediata, qué va a suceder con esa encía, si te vas a inflamar sí o no, y qué garantía te va a poder dar de que ese injerto va a ir perfecto, no solo después de ese proceso de regeneración como tal, sino a largo plazo. Porque eso ya es otro cuento. Bueno, dejémoslo ahí. Es una alternativa más. Hoy en día se hace mucho y se seguirá haciendo y se seguirá investigando para que esos injertos de hueso vayan mejor de lo que pueden ir ahora hasta el momento. Pero olvídate que el paciente sí se va a inflamar, va a tener que esperar y van a suceder una serie de cosas que al paciente no le van a gustar. Y esto lo tienes que saber tú como paciente. Que sepas que con la implantología monofásica, que muchos también critican porque no conocen y no tienen ni idea de en qué consiste, no hace falta hacer ningún tipo de injerto, no hace falta. Porque la implantología monofásica se adecúa al hueso del paciente. Hay varios tipos de implantes monofásicos, una cantidad de medidas. Son implantes macizos, no son huecos, por lo tanto pueden ser muy finos si quisiéramos, muy cortos si quisiéramos, muy largos, hay de todo tipo. La implantología monofásica, los implantes que encontramos dentro de la implantología monofásica se va a adecuar a cualquier tipo de hueso del paciente, tenga mucho, tenga poco, tenga hueso fino, tenga poco hueso en altura. Se adecúa al hueso del paciente, es así de claro, así de sencillo. No es al revés, no tenemos que adecuar el hueso del paciente al implante. No tenemos que hacer injertos de hueso cuando no hay para adaptar un implante. No, el implante monofásico se adecúa al hueso del paciente, aunque sea poco, aunque sea fino, aunque sea corto, aunque sea bajito, estrecho. Existe el implante monofásico que se va a poder insertar ahí correctamente, esté como esté el hueso.
Por lo tanto, no hace falta hacer sufrir al paciente con todo un proceso de una regeneración ósea. No hace falta que se inflame, no hace falta darle puntos, no hace falta que eso vaya bien o vaya mal, no hace falta dejarlo sin dientes o sin ni siquiera un aparatito de quitar y poner durante 6 o 9 meses a esperar a que un injerto vaya bien o vaya mal. Todo se volvió más simple gracias a la implantología monofásica. Si quieres saber más en qué consiste esta nueva implantología monofásica, en el canal hay una cantidad de vídeos acerca de esta implantología porque es la que muchos doctores hoy en día estamos practicando. No solo soy yo aquí en España que practico esta implantología. No solo soy yo. Tenemos al doctor, por ejemplo, Ariel Pedernera. Hola, soy Ariel Pedernera, director de Mundo Láser Argentina. Una nueva manera de colocar implantes monofásicos con guías quirúrgicas, obviamente elaboradas en 3D, ¿no? En digital. Es importante tener este conocimiento y sobre todo contar con los equipos para poder nosotros mismos realizar las rehabilitaciones virtuales antes de que nosotros metamos la mano al paciente. Mira los pacientes del doctor Ariel Pedernera. ¿Será que esto es tan así? Porque si todo el mundo me dice que tengo que sufrir durante un año para ponerme un implante, para acomodar la boca, y venís acá y te dicen que en un día te vas con la boca o 2 te vas con la boca resuelta, como me voy yo ahora, cosa que ustedes pueden ver, créeme que es realmente novedoso. A lo que siempre soñó, que es volver a tener una mordida, una sonrisa. Y si imagínense, si el primer acto que él llega con nosotros y ya en la primera sesión de casi 24-48 horas hace el maxilar superior y el maxilar inferior entre las dos ya le gusta, obviamente será un éxito cuando lo pasemos a definitivo, pero lo primero es que hoy ya se va contento. Mi hija lloraba ayer cuando salí con la parte de arriba. Ay, mi amor. Yo también lloraba. No me la aguanté acá, pero es difícil ver el cambio tan rápido. Digamos, es choqueante. Súper contento. Aparte, con la expectativa superada, lejos. Y emocionadísimo. Porque la verdad que tener de vuelta, sentir que te toda la boca llena con todos tus dientes, no tiene precio. Esta es la prótesis que yo usaba. ¿Sabes qué voy a hacer con esto? ¿Qué te vas a hacer? Un llavero. Todos los pacientes quieren dientes, no quieren injertos, no quieren implantes, quieren dientes de una forma ágil, sin dolor, sin complicación, sin largos periodos de espera, sin gastar un tiempo y un dinero en una cirugía adicional, un injerto, unas cosas de estas. Ningún paciente quiere eso. La implantología monofásica piensa también en el paciente. Espero que esta información te sea de gran utilidad. Si tu dentista te dijo de que necesitas un injerto de hueso, si tu dentista te dijo de que hay que esperar porque no tiene suficiente hueso, si tu dentista te dijo de que no se pueden colocar implantes, no te puede volver los dientes de forma fija porque no hay hueso, o no quieres vivir la experiencia de una regeneración de hueso bastante traumática, que sepas que estamos los doctores haciendo implantología monofásica y somos más de los que te puedes imaginar. Estoy yo aquí en España, está el doctor Ariel Pedernera en Argentina, y hay muchos más. Pronto los iremos presentando. Si tienes alguna duda, alguna pregunta que me quieras hacer, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual, y sin más que decir, me despido. Chao.